que son una añadidura de una reforma de hace más de 20 años atrás. El artículo 363 bis y el artículo 363 ter, manipulación informática y alteración, uso y acceso de datos informáticos. Son los únicos dos delitos informáticos en primera instancia. Ojo, porque aquí a veces muchos de mis colegas pecan de ser reduccionista, yo le llamo así, en el que evidentemente dicen, solo hay dos delitos informáticos, la ley boliviana está desactualizada, no toma en cuenta delitos informáticos o el derecho informático. Esto no es del todo cierto, porque como digo, la respuesta precisa sería, en primera instancia, en el Código Penal que cataloga, reitero, los delitos, únicamente contamos con dos, que son específicamente delitos informáticos. Sin embargo, yo le llamo que en el ordenamiento jurídico nacional estamos frente a un fenómeno que se puede denominar que hay una hipernormativización dispersa. ¿A qué me refiero con esto? Que el derecho informático de pronto aparece, en este caso en el fenómeno que estamos hablando de cibercrimen, te vas a topar con ciertos pequeñitos delitos de naturaleza informática en la reforma de la ley del órgano electoral, en el reglamento de la ley de trata y tráfico de personas, en el decreto reglamentario de la ley Avelino Signani de educación. Así tú dices, qué raro, ¿qué es esto? Pero funciona así. Te doy un clarísimo ejemplo que de hecho hasta incluso genera un fenómeno al que le llamamos, que no es algo rebuscado, pero es importante que, digamos, el público general pueda escuchar esta figura. Estamos ante una antinomia jurídica, se llama, es decir, como una paradoja en el ámbito plenamente normativo jurídico. ¿Con qué te doy este ejemplo? En la ley precisamente del órgano electoral, por ejemplo, y esto hasta incluso puede ser una connotación histórica del pasado, que hemos pasado por esta crisis social en el tema de el abandono o digamos el cambio de régimen del expresidente Morales, con todo este conflicto social que se ha generado, en el que en la ley del órgano electoral hay un delito en la parte final de delitos electorales que también se llama manipulación informática, al igual que en la ley del Código Penal, pero que extrañamente y curiosamente tienen otro contenido. Entonces tú como legislador o como operador de justicia dices, ¿cuál aplico? ¿En qué contexto? Porque se llaman igual. Entonces esto puede generar una antinomia normativa, pero es para darte un ejemplo. Para darte otro ejemplo, en la ley de trata y tráfico de personas se introduce que la policía puede llevar adelante un patrullaje cibernético. Y esto también está en el fuero del fenómeno del cibercrimen y es algo hasta inclusive que muchos doctrinarios lo han puesto en tela de juicio porque han dicho esto puede vulnerar derechos fundamentales de privacidad, de intimidad, del principio básico constitucional de presunción de inocencia, inclusive. Y, por ejemplo, igualmente, como te hablaba, siguiendo el ejemplo, en el sistema educacional, también en la ley de Avelino Signani y en las reformas del paquete educacional normativo, también se habla de una violencia cibernética, es decir, que este denominado bullying, en cuanto a los abusos que quiere prevenir la norma entre estudiantes, entre menores, adolescentes que están en el ámbito educativo, se introduce así de manera, digamos, no sé, tímida, por hacerle algún nombre, el abuso cibernético o la que también se llama violencia digital, que es todo un fenómeno muy bien estudiado, ¿no? Entonces, solo para darte alguna pauta de cómo funciona el aparato, ¿no? En principio son esos dos delitos informáticos en el Código Penal, pero hay ciertas menciones ahí, algo escondidas en algún reglamento, en algún decreto, etcétera.